Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches, bro. Más Juan. Muchachos, estaba mirando esta ley, esta norma, la 2197. No envían a estudiarla toda, solamente envían a estudiar el artículo 60, solamente. Pero esta norma, de pronto el que sea acucioso, el que le guste el estudio, el que le guste sabérselas todas para poder, digamos, argumentar o decir algo así, teniendo propiedad, sí sería bueno que la descargara, la imprimiera y la tuviera, la leyera toda, sobre todo así en físico. Esta norma tiene muchísimas aclaraciones y tiene demasiadas adecuaciones a la norma, a las normas viejas, a la 1801, a la 599, a la 906. Tiene algunas otras normas por aquí que son la 2186. Tiene, modifica muchos pedacitos de muchas leyes. Y sería bueno que la leyeran, que la verificaran. Como tal, lo que estaba verificando ahorita es que solamente nos envían a estudiar el artículo 60, el 60. Y ese artículo nos va a hablar es de lo que tiene que ver ¿con qué? Con medidas de protección intrafamiliar y con casos de violencia intrafamiliar. Eso es que nos va a hablar. Ah, mire, acá dice, modifica también el decreto ley 016 del 2014, modifica la ley 65, o sea, tiene demasiadas enmendaduras o demasiadas aclaraciones de otras leyes, y sí es bueno. Mire, modifica la ley 1708 del 2014. Esto habla de qué? De centros carcelarios. Modifica lo de los centros carcelarios, modifica lo que tiene que ver con adolescentes, con niños, niñas, adolescentes de responsabilidad penal, unos apartes, modifica lo que tiene que ver con presupuesto, modifica lo que tiene que ver un poquito de los recursos del FONDETET, perdón, de FONDETET, no, de FONSEC, ¿no? Y a dónde van a ir esos recursos, o esos recursos también se van a apoyar para los centros carcelarios y para los centros de, mire, los FONSEC y FONSECON. ¿A dónde van a ir esos de fondo de cuenta? Van a poder ayudar a los centros carcelarios. Entonces, es un rubro que sale un poquito para poder ayudar a, a impartir justicia, ¿cierto? Entonces sí sería bueno que de pronto la verificaran. La ley 2197 del 2022. ¿Listo? Se voy a compartir aquí. Nos envían, pero la estábamos viendo toda, pero nos envían básicamente es que veamos el artículo 60. Dice que el artículo 60 es el que tenemos que estudiar. Entonces, si quieren, la seguimos viendo, pero vamos a ver hoy lo que nos envían. Y después la seguimos viendo toda, que es bueno. Quiero que veamos también, digamos, los apartes que trae sobre lo que es armas neumáticas, traumáticas y de fogueo, armas hechizas y armas blancas. Eso sí quiero que lo veamos bien. Entonces, de pronto, en la otra clase lo vemos. Hoy pues vamos a ver solamente lo que básicamente está pidiendo que estudiemos. Solamente eso vamos a verificar hoy. Espera, agrando un poquito acá. Aquí creo que se ve mejor así. Listo. Entonces nos dice que vayamos solamente al artículo 60. Y el artículo 60 dice, modifique el artículo 17 de la ley 2126 del 2021, el cual quedará así, artículo 17. Entonces, este también modificaba anteriormente el artículo 5 de la ley 294 del 96, de 96. Y mire, o sea, ¿esto qué tiene que ver con la violencia intrafamiliar? Este tema se ha tocado demasiado. Hay bastantes leyes, bastantes normas que han tratado de ir arreglando, modificando o enrutando cómo proceder con la violencia intrafamiliar. Inicialmente, pues, era solamente violencia, luego era violencia doméstica, luego pasó a enmarcarse por intrafamiliar, luego ahorita también la quieren estipular como violencia de género, ¿cierto? Porque de cierto modo es solamente por la condición de ser mujer, pues, digamos, por el sistema machista, hace la presión hacia ella. Entonces, se trata de enmendar.
aquí en la ley 2197 nos va a hablar básicamente del ¿qué? De las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Dice, si la autoridad competente determina que el solicitante o miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja. O sea, ¿qué? De golpear, ¿no? De violencia, no volver a realizar violencia. O cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. Entonces le dicen, ojo, que usted ya está diciendo que usted golpea a su familia, que usted hace violencia intrafamiliar. Aquí le estamos colocando como una medida, ¿cierto? Para que no lo hagas, para que no vuelva a hacerlo. Si ya vuelve a cometerlo, pues habrán otras instancias y será, digamos, castigado severamente. ¿Listo? Dice, el funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley. ¿Qué era lo que me hablaba el artículo 18 de esta ley, de la 2197? No hablaba lo que tenía que ver con armas blancas, ¿cierto? Y en eventos. Entonces, como que dice uno, pero bueno, aquí no compagina. Pero quiere decir que si la agresión es hacia su esposa, pero usted lo hace en un evento de estos, pues también va a aplicar lo que aplicaba allá y se va a aplicar lo que se aplica en este artículo, ¿cierto? Bueno, dice, ¿qué es lo que ordenará? Usted va a ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación, ¿cierto? Donde viven, que comparte con la víctima cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia. Así, venga, señor, retírese de la vivienda. No, pero es que la vivienda es mía, sí, pero es que usted está afectando la tranquilidad de toda su familia. Retírese. Y esto pues lo puede hacer efectivo si ya hay una orden, lo puede hacer efectivo, pues, ¿quién va a verificar esto que se cumpla? Pues la Policía Nacional, ¿cierto? Cuando llegue allá y lo va a poder retirar. El comisario de familia o la autoridad competente enviará copia de la medida provisional o definitiva decretada a la Policía Nacional. ¿Qué digo? Mire, le envío una copia para que tenga presente que el señor ya no debe vivir en esa vivienda. Si lo llegan a llamar por violencia intrafamiliar y ya tienen el documento, pues ya habrá un desacato, ¿cierto? Con el objeto de evitar el acceso al lugar de habitación por parte del agresor, para lo cual la Policía Nacional ejecutará la orden de desalojo en presencia de la autoridad que emitió la orden. O sea, ¿quién? La comisaría de familia. ¿Cierto? Si el presunto agresor tuviere retenido un menor de edad, hará presencia la Policía de Infancia y Adolescencia, ¿cierto? Y también deberá estar el defensor de familia, porque el defensor de familia siempre es el garante de que no se le violen los derechos a los niños. ¿Listo? Sino que en algunos municipios, algunos lugares no hay defensor de familia, entonces eso lo cubre el comisario de familia. Pero la idea es que en cada lugar haya un defensor de familia que es el que va a proteger al niño. El comisario va a ser como si fuera un juez, prácticamente, es el que va a garantizar que se imparta la norma como es. Pero quien va a proteger al niño es el defensor de familia. ¿Listo? Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima. La palabra sí está bien dicha, penetrar, ¿sí? Abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima. Entonces, si la víctima está en un restaurante, esta persona no va a poder entrar al restaurante. Si él observa que está ahí, no va a poder entrar al restaurante. No va a poder acercarse a él. Y si está en una discoteca, el agresor no puede entrar a la discoteca. No, es que es un espacio público. Sí, pero es que usted tiene una medida. Usted tiene una orden donde dice que no debe acercarse ni penetrar ningún lugar donde esté ella. ¿Perdón? Aunque estoy hablando solamente del hombre hacia la mujer, pero también puede ser al revés. Puede ser de la mujer hacia el hombre. Le pueden decir a venga señorita, usted no puede entrar a la discoteca donde está el señor o no puede entrar al restaurante donde está el señor, porque se ha demostrado que usted es una persona violenta y queremos evitar esto. Entonces también se puede, ¿no? Cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada.
¿cierto? Entonces también va a ser, mire, protección hacia los niños, y es violencia intrafamiliar o violencia doméstica, ¿cierto? Contra los niños o contra la esposa, pues también va a poder estar eso ahí, que en ningún lugar donde estén los niños. Es más, si así sea el padre, acordémonos que los derechos no son absolutos, ¿cierto? Se le va a poder restringir ese derecho que él tiene de poder, pues, estar con sus hijos, sobre todo cuando hay casos de violencia sexual o cuando hay, no sé, acto sexual o acosamientos o cosas así, eh, se va a poder prohibir que vean a los niños. No es que yo soy el papá y yo tengo derecho, sí, pero es que los derechos no son absolutos y hay una autoridad competente que le está diciendo, venga, se lo voy a restringir, no tiene derecho momentáneamente de esto. ¿Listo? Esto lo va a estipular ¿quién? Pues la autoridad competente en el tema, ¿cierto? Que es comisaría de familia. Comisaría de familia es el que lo va a poder. También podría, si se van, podría ser un juez de familia, también puede hacerlo, una autoridad. Y puede decir, venga, usted queda prohibido que usted se le acerque a esta persona, que usted ingrese a cualquier lugar donde esté ella, que usted la frecuente, que usted la llame, que usted la escriba, así sea por medios electrónicos, que por WhatsApp, que por Facebook, prohibido. Entonces, todo eso debe estar escrito, todo eso debe estar, digamos, declarado, tiene que dar la orden la autoridad, ¿cierto? Pero se puede hacer. Listo. Obligación del agresor a acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios. Ojo, pero mira una cosa, los costos deberán ser asumidos por el victimario, por el agresor. Él tiene la obligación o le envían la orden de que tiene que asistir, pero el Estado no le va a pagar eso. Tiene que él mismo costearlo, él mismo pagar el tratamiento. Listo. Eso lo pueden hacer también cuando hay agresión hacia los menores de edad y le dicen, bueno, usted tiene que hacer un curso, tiene que prepararse, digamos, o aprender a administrar sus emociones, ¿cierto? Y una vez que lo haga, pues vamos a poderle entregar otra vez la custodia, la patria potestad, ¿cierto? Del menor, del niño. Hasta que usted no lo demuestre, pero entonces tiene que pagarlo ¿quién? La misma persona. Y hasta que le den, digamos, un documento donde estipule que él asistió y que ya está preparado para eso. ¿Listo? Cuando el maltrato o el daño en el cuerpo o en la salud genere incapacidad médico-legal igual o superior a 30 días, genera una deformidad, una perturbación funcional o psíquica o pérdida anatómica o funcional, será obligatorio para la autoridad competente adoptar esta medida de protección. Entonces, no, que la golpeó y, no sé, le lesionó o le quitó una oreja. Ya hay un motivo fundado para poder expedir la medida de protección. Ah, no, es que yo no quiero hacer el trámite porque me da pereza. No, es que aquí lo están obligando. Ya una vez que haya, después de 30 días de lesión, ya debe hacerse sí o sí. Antes, pues no lo está obligando. Pero si ya una vez hay agresión, así nada más sean 2 días de incapacidad, ya hay una agresión, debería presentarse la medida de protección. Profe, es que esto de la medida de protección se está saliendo de control. Sí, un poco. Hay demasiado índice de violencia intrafamiliar. Demasiado, demasiado. Diariamente, en municipios pequeños y diariamente a las estaciones están llegando 30, 40 medidas de protección. Yo creería que en estaciones grandes, pues yo creo que alcanzarían a los 100, no sé. Sí está bastante fuera de control, pero es una situación que se está saliendo bastante de las manos, porque siempre hay una medida de autoprotección y se ocasiona un feminicidio o se ocasiona una violencia doméstica donde muere un integrante. Entonces sí es algo que hay que prestarle atención. Por eso creería yo que lo envían a estudiar, que este año se focaliza aquí. Solamente envían el artículo 60. Mire, dice, que se lo voy a leer acá. Dice, es tema 12. Ley 2197 del 25 de enero del 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones. Artículo 60.
solamente envían el artículo 60. Entonces yo creería que el motivo de fundarse en esto y de enviar a estudiar este artículo es por esto, porque esto se está saliendo de control. Hay demasiada violencia en los hogares y esto no se puede controlar fácilmente. Entonces están viendo de cómo es que se puede hacer o qué hay antes de un feminicidio, qué hay antes de que ocurra esto. Entonces, ¿cómo se podría controlar? A través de las medidas de protección. Entonces, bueno, eh, si fuera necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación, de asesoría jurídica, médica, psicológica, psíquica, que requiera la víctima. O sea que el victimario, el agresor, va a tener que pagar el abogado de él, va a tener que pagar el tratamiento de él psicológico, ¿cierto? Para que puedan decir que ya, pues, acomodó su actuar, ¿cierto? Y va a tener que pagar el abogado de la víctima y el psicólogo de la víctima también. O sea, él va a cubrir todos los gastos en este proceso, el victimario. Entonces, sale costoso, sale costoso. Ah, no, es que yo no quiero. Es que no es que siquiera, la ley lo está diciendo, ¿cierto? Bueno, de la víctima, así como de los servicios, procedimientos, intervenciones y tratamientos médicos y psicológicos. Tuvo una lesión la víctima no tiene un seguro y le tuvieron que hacer una cirugía, 13 millones de pesos, 14 millones de pesos. ¿Quién los cubre? El agresor, el victimario. Además de que tiene que indemnizarla, ¿no? Y además que tiene que pagar, o sea, cubre con todo, todos los gastos de este caso lo cubre el agresor. Esto puede ser pregunta, esto puede ser pregunta de examen, porque podrían decir el tratamiento psicológico y el proceso judicial o gastos de proceso judicial tendrán que ser cubiertos por quién, de la víctima, tendrá que ser cubierto por quién. Y pueden colocar A, la víctima, B, el Estado, C, el gobierno, D, el agresor. Y si uno no ha leído el artículo, pues uno dice, ay, el Estado es el papá de todos, es el papá, entonces el Estado es el que va a pagar por todo. Pero acá en la ley está diciendo que no, que es el agresor. Esto pueden, tengámoslo pendiente, puede ser pregunta. Es una cosita muy sencilla, pero podría salir, ¿no? Bueno, cuando la violencia o el maltrato revista gravedad y se tema su repetición, la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere. Bueno, esto, la ley lo dice, toca pasarle revista a la casa, al trabajo, y donde ella de parte o está. El problema es que pues las instituciones a veces se quedan cortico de personal, de planta, y no tienen para cubrir todo esto, ¿no? Pero debería, desde la norma lo dice, debería. Aquí es donde vienen los inconvenientes cuando esa persona tiene una medida de protección y nunca se le pasó revista, nunca se verificó si la persona estaba bien, si lo habían vuelto a agredir, si la habían vuelto a amenazar, si el agresor estaba cerca y eh, asesinan a la persona. Entonces hay un problema ahí. Todo esto de las medidas de protección sí es importante que de vez en cuando tener apuntado y pasar revista y verificar. Sí es importante. Bueno, además que, como lo decía yo en la otra clase, lo importante no es tanto, no, yo lo decía, era una charla que tuve, no es tanto el dinero o el proceso administrativo que hay. Lo importante no es tanto el desgaste de las instituciones o lo importante no es que me sube una cifra de homicidio o de feminicidio, no, lo importante es que se pierde una persona y una persona vale más que cualquier cosa, vale más que cualquier carpeta, archivo, que vale más que cualquier estadística, vale más que cualquier dinero, es una persona. ¿Listo? Entonces sí hay que garantizar y vigilar que no se pierda una persona por una cosa que no tiene ni precedente, no tiene ni importancia. A veces no saber administrar las emociones se acaba la vida de una persona que no debería ser así. Listo. Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento
a esta por su reintegro al lugar de domicilio, cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su integridad. Entonces, la señora veía que el marido le pegaba. El marido de repente sacó un machete y comenzó a afilar el machete. Hoy sí la voy a matar, ¿cierto? Ella le dio mucho miedo, ella se fue para la casa de su mamá, ¿cierto? Pero dejó a sus hijos abandonados o corrió con todos sus hijos. Y no es el hecho, no es el hecho de que una madre con sus hijos salga de su hogar, ¿cierto? Entonces ella tuvo que ir, pero fue ante el comisario y el comisario le dijo, no, venga, usted es la que se tiene que quedar en la casa y el señor es el que se tiene que ir, porque él es el agresor, ¿cierto? Entonces, la policía es la que está obligada de ir, ojo, y también el transporte, de acompañarlo y transportarlos a las personas hasta allá para que vuelvan a integrarse o a ingresar a su casa. Y tiene que estar en constante visita para verificar que no venga a agredirlo el señor. Lo complicado aquí es que no las 24 horas se va a poder estar vigilando. Entonces es complejo. Pero la norma dice que debe el acompañamiento para el reintegro. La norma de pronto tal vez dirá, pues ya una vez que sucedió todo como en ley, la persona se abstiene de hacer eso. Pero está demostrado que en los casos de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, ¿cierto? Lo que tiene que ver, o violencia de género contra mujer, el agresor no está en sus cabales o el agresor no, no tiene en cuenta que hay un papel escrito donde él no debe hacer. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? El otro, decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los niños, de los hijos e hijas, si lo hubiere, sin prejuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla. Entonces, aquí lo que digo, ellos pueden decir que esta persona puede ser dañina para los niños y le pueden prohibir hasta las visitas. No, es que yo tengo el derecho porque yo soy el papá, que yo fui que... Sí, pero hasta una autoridad si ve competente que no deba visitarlo, puede prohibírselo también. No importa. No, que es un derecho fundamental, que es un derecho... Sí, pero lo que se busca aquí es proteger los derechos fundamentales, pero del niño, o de la víctima, si es de la mujer, o de los niños. Es que ellos tienen un poquito una prevalencia más arriba de los derechos de los grandes, ¿cierto? Que lo veíamos nosotros allá en la ley 98 y decíamos que viene a partir del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y que ellos tienen unos derechos que tienen una importancia grande con respecto a los demás, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a garantizar es que ese niño no se vea violentado. Entonces, se va a poder hasta suspender las visitas del señor. O, bueno, yo siempre coloco el padre, pero puede ser también la madre. Bueno, el agresor. Se va a poder prohibir que no los vea, que no los asista. Pero de todos modos, si tiene que pagar o tiene que aportar, les tiene que darle para el estudio, para los uniformes, para los cuadernos, tiene que darle para la alimentación. No, entonces no me dejan verlo, entonces yo no le paso nada. Pues no, porque hay otra autoridad o la misma autoridad le está diciendo, usted no los puede ver, pero tiene que responder. ¿Listo? Entonces, eso es lo que dice. En materia civil, lo que tiene que ver con civil es plática, es administrativo, es plática. ¿Listo? Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que éstas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada. Entonces, el señor es vigilante, pero comete agresión intrafamiliar, ¿cierto? Entonces, a ese señor se le va a poder prohibir, pero no, es que entonces se le viola el derecho al trabajo porque él no puede, le pueden, si es necesario, le pueden restringir eso. O le pueden restringir el porte en su casa, solamente que lo tenga en el trabajo. Porque también habría un factor de que se pueda ir de su trabajo a agredirlo, pero sí lo pueden hacer. Además que esta restricción también está en el Código Penal Militar, que cuando hay un hecho que suceda, también se puede prohibir el porte y uso de armas, ¿no? Y también se puede prohibir o se le puede quitar la patria potestad de los hijos en algún inconveniente allá. Esas también son medidas cautelares o medidas provisionales que se tienen.
Bueno, entonces sí le van a poder prohibir el porte, le pueden cancelar el porte de armas por encontrarse siendo una persona agresor, violento en su hogar. Listo. Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla. Listo. Entonces, cuando ellos tengan un subsidio de alimentación o cuando haya algún recurso, pues la ley o la comisaría va a decir quién lo podrá tener. O cuando alejen a un miembro, por ejemplo, sea la mamá o sea el papá, lo alejen, ¿cierto?, del hogar, él tiene que contribuir de todos modos. Entonces, si se va la mamá, le dicen que se vaya de la casa, que se retire, ¿cierto? Ella tiene que pasarle un dinero al papá para que el papá siga, eh, pues, protegiendo a los niños, brindándole todos los derechos a los niños, alimentación y todo lo demás. O cuando es el papá, el padre, pues, se va él y sigue pasando la cuota alimentaria, ¿no? Listo. Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar. Entonces, aquí otra vez la autoridad va a poder decir quién es el que se queda en la casa. Entonces, de pronto la agresión puede ser de la mujer y la mujer quiere quedarse en la casa con los hijos. Y entonces le van a decir, no, venga, señora, usted es la agresora. Usted se va y se queda el papá con los niños. Ah, pero es que mamá es mamá y papá es cualquiera, ¿cierto? Pero no, la norma lo está diciendo. Está diciendo, la autoridad es la que puede decidir. Y si el agresor es la mamá, pues la mamá se va. No importa, aquí no se ve quién es. O sea, sí se ve quién es, pero no qué sexo tenga la persona o qué género sea. No. Es quién es el agresor, quién es la víctima. Listo. Sin prejuicio de las competencias de la autoridad. Bueno, listo. Prohibir al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujeto a registro si tuviera sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por la autoridad judicial. ¿Qué es? Que el agresor, cuando está esta situación, entonces él dice, ah, bueno, listo, me hicieron ir de mi casa, se quedó la señora con los niños. Ah, pero esto la casa está a nombre mío, yo la vendo y agarro la plata para mí y ya. ¿Cierto? La autoridad va a poder decir que no, que usted no puede vender la casa mientras está en el proceso de investigación por violencia doméstica, por violencia intrafamiliar. No puede vender la casa, no la puede hipotecar, no puede, no, es que me voy a casar yo por fuera y a los 2 meses me divorcio para que mi esposa, la nueva, se quede con la mitad de la casa y le quitamos la mitad de la casa. Hacemos el chanchullo, ¿no? Pues tampoco, acá dice que tampoco. Dice que tampoco se podrá hacer dice, eh, si tuviera sociedad conyugal o patrimonial vigente. Digamos, no podría ser eso. Además que aquí también lo que dice es que si él estaba viviendo con la señora y de repente se separaron, ella de todos modos también tiene derechos, los derechos de esa propiedad y derechos de ese hogar. Listo. Entonces, en este caso, no se va a poder vender, no se va a poder hipotecar, no se va a poder hacer nada con el bien mientras tanto, ¿no? Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal. Esto pasa todos los días. Esto pasa todos los días. Me quitó el celular, me quitó la billetera, me quitó la moto. Bueno, la moto ya no es tanto personal, pero sí. Me quitó la moto, me quitó la ropa, me quitó las maletas, me quitó. Bueno, todos estos elementos que son personales, la autoridad competente para poder decir que tenga que entregárselos es la comisaría de familia. O si se van a instancias judiciales, pues el juez promiscuo de familia es el que va a determinar. Pero aquí inicialmente lo puede hacer el comisario de familia, que le haga entregar los elementos personales. Tiene que entregárselos. No es que si quiere o no quiere, tiene que entregárselos. Ah, no, es que yo le quité el celular porque yo se lo había regalado. No, señor. Usted se lo había regalado, ya es de ella. Es un objeto personal de ella. Tiene que entregarse. No, es que yo le quité los aretes, le quité las cadenas, le quité porque yo se lo había comprado. No importa, son de ella. Son objetos de uso personal de ella.
Ya cuando usted se los regaló, ya no eran suyos. Ya no depende de dónde provino ese elemento, ya es de ella. ¿Listo? Documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia a la víctima. Tiene que volver a hacer, tiene que hacerle entrega. ¿Listo? Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. ¿Cuáles son los objetivos de aquí? Lo que estamos hablando, el artículo 60 de la ley 2197 del 2022. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Proteger a la víctima. Entonces, le va a poder colocar en la orden de protección. No va a poder escribirle mediante redes sociales y aparatos electrónicos. No va a poder tener contacto por llamadas telefónicas, aun cuando no sea de su número. No va a poder penetrar, entrar, acercarse, no va a poder, no sé, difundir información por medios televisivos o emisoras sobre cosas que afectan a la víctima. Cosas así, o sea, va a poder colocar cualquier otra cosa, cualquier otra medida que sea pertinente, ¿no? No es una locura que decía el comisario, pero sí que sea pertinente para que no se vuelva a agredir a la víctima. Ya que vienen los parágrafos, que son los que me gustan, que siempre digo que las preguntas salen de los parágrafos. Listo. Parágrafo 1. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en este artículo. Bueno, este parágrafo está como sobrado porque ya dijimos aquí, cualquier medida de violencia va a poder dar una medida de protección. Si pasa de 30 días de excusa hacia arriba, ya es obligatorio que manden medida de protección, ¿cierto? Bueno, la otra de que no puede vender la casa, pues si es un divorcio, hasta que no se solucione el divorcio no puede vender. Entonces, tampoco, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? La custodia de los menores se va a decidir aquí en el divorcio. ¿Qué otra cuestión? Las cuotas alimentarias también se va a poder definir acá. Bueno, pero dice que se va a poder colocar todas estas instancias ahí en el divorcio. ¿Listo? Parágrafo 2. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar. Bueno, vuelve y dice lo mismo. En todo caso que haya violencia, pues se va a poder dictaminar esto, se va a poder determinar esto ¿de qué? De las medidas cautelares, bueno, de las medidas de protección, en todo momento. Que suceda una violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar no solamente del padre, bueno, del esposo a la esposa, también hay de hijos a madres, ¿cierto? Hay de abuelos a hijos o a nietos, ¿cierto? Hay de tíos, o sea, por eso aquí no colocan, no determinan. Dicen el agresor y la víctima. Víctima puede ser cualquiera de los integrantes y agresor puede ser también cualquiera de los integrantes. ¿No? Listo, parágrafo 3. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación. Aquí la autoridad competente inicialmente pues sería la Comisaría de Familia, que es la que va a verificar estos casos. Bueno, porque si lo recibiera o lo viera la Policía Nacional, bueno, si hay una flagrancia, pues también va a la Fiscalía General de la Nación porque el capturado tiene que ser entregado ante un fiscal, ¿cierto? Y si es por conocimiento, pues se enviaría a Comisaría de Familia, entonces, y ellos lo ponen a la Fiscalía. Todo termina, o sea, conociendo la Fiscalía General de la Nación. Esto para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos, ¿como cuál? Como podría ser acto sexual, podría ser lesiones personales, podría ser, no sé, creo que estos serían los más básicos ahí. Listo. Pues quiero mirar este artículo que viene aquí seguido, porque tiene que ver también como con el tema. Es el artículo 61 y dice, modifíquese el artículo 30 de la ley 2126 del 2021
el cual quedará así. Mire que esta ley es nueva y aún así le están haciendo un detalle, un arreglito, ¿cierto? Dice artículo 30, disponibilidad permanente. Claro que esto no creo que salgan en pregunta porque nos envían a estudiar el 60 nomás. Pero quería que lo tuviéramos presente. La disponibilidad permanente. Las alcaldías municipales y distritales, según los lineamientos del ente rector, deben establecer mecanismos que garanticen la disponibilidad de manera presencial de 7 días a la semana y 24 horas al día de las comisarías de familia, disponiendo de medios tecnológicos para el cumplimiento de las labores que lo requieran, así como la atención a las y a los usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de las comisarías de familia frente a la protección en casos de violencia en el contexto familiar y la adopción de medidas de urgencia para la protección integral de niños, niñas y adolescentes, a fin de asegurar a las personas en riesgo o víctimas de violencia en el contexto familiar la protección y restablecimiento de sus derechos. Entonces, bueno, el artículo habla por él solo, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, comisario de familia. No es que, ay, salió un caso a las 11 de la noche, entonces, ay, el comisario está durmiendo. Venga, pero es que debe haber uno disponible. Debe haber comisario disponible. No, que está durmiendo, pues despiértelo. No, que él no quiere. Venga, venga, el artículo 61 de la ley 2197 del 2022 nos dice disponibilidad permanente, ¿cierto? Es bueno tener presente esto para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es bueno saber la norma para poder ayudar a que se garanticen esos derechos. Listo. Para el efecto de alcaldías municipales de verano, ¿qué deben hacer las alcaldías municipales respecto a esto? Priorizar en el marco de las funciones de policía judicial. Ojo que policía judicial no es solamente SIGIN, ¿no? Policía judicial son todos los entes que tienen actuaciones investigativas, ¿cierto? Unas son permanentes, otras son transitorias especiales, ¿cierto? Y otras son transitorias y otras son especiales, ¿cierto? Funciones que son los de la policía judicial. Entonces no es solamente SIGIN, sino todas las autoridades que pueden ejercer esto. Los actos urgentes, especialmente cuando esté en peligro la vida, la integridad física de la víctima, la captura en flagrancia, las capturas en flagrancia y las inspecciones a los cadáveres. Entonces, bueno, ¿qué tienen que hacer las alcaldías municipales o distritales? Entonces dice, priorizar en el marco de las funciones de policía judicial los actos urgentes, especialmente cuando estén en peligro la vida, la integridad física de la víctima, realizar la captura en flagrancia o las inspecciones a cadáveres, ¿cierto? Priorizar las actuaciones. Listo. B, ofrecer medios de transporte adecuados para el traslado de los funcionarios con el fin de practicar pruebas, realizar verificación de derechos, efectuar rescates, como también para el traslado de niñas, niñas, adolescentes, mujeres y cualquier persona víctima de violencia intrafamiliar. Espera un momentico. A lugares de protección y aislamiento. Suministrar inmediatamente los medios telefónicos y virtuales de uso exclusivo para que las comisarías de familia brinden orientación psicológica y asesoría jurídica permanente a las y a los usuarios. Realizar entrevistas y seguimientos. ¿Qué más? Disponer de mecanismos para que las comisarías de familia realicen notificaciones y citaciones por medios virtuales o telefónicos. Bueno, ya todo es un proceso como administrativo, ¿no? De poder entregarle computador, impresora, tenerle un lugar donde pueda hacer las reuniones, puedan hablar, las capacitaciones, poder tener conectividad, ¿no? Esto ya como es administrativo. Adecuar espacios para que las mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores
puedan ser acogidos para su protección en el evento que exista riesgo de agresión o violencia en el hogar, las cuales deberán contar con asesoría y asistencia legal, acompañamiento psicosocial y psicopedagógico. Bueno, entonces, bueno, se llevan más recursos, es un poquito más complejo. Tienen que tener más personal, tienen que tener más cobertura para poder brindarle a todas estas personas ese apoyo. Se necesita contratar más psicólogos, trabajadores sociales, eh, sociólogos, para poder brindarle esta ayuda. Generar estrategias encaminadas a informar a la ciudadanía sobre los servicios de la Comisaría de Familia y los medios telefónicos y virtuales de atención dispuestos para el efecto, utilizando los mecanismos de difusión y comunicación más efectivos que estén al alcance del distrito o municipio, entre ellos las emisoras comunitarias. Listo. Las emisoras comunitarias tendrán la obligación de difundir de forma gratuita los servicios de la Comisaría de Familia y los medios telefónicos y virtuales de atención dispuestos para tal efecto. Ojo que aquí también entra Policía de Infancia y Adolescencia, va a poder hacer campañas radiales y va a poder hacer entrevistas en emisoras gratuitamente. Y es obligación que lo atiendan y que le difundan esta información, ¿no? Desarrollar campañas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, utilizando todas las herramientas y mecanismos de difusión virtuales y audiovisuales posibles. Aquí es lo que decía. El policía de infancia y adolescencia o el policía que hace de la labor de policía comunitaria puede acercarse a cualquier medio televisivo, cualquier emisora, y es obligación de ellos dejarlo que difunda la información en esto, en campañas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y sexuales. Siempre, gratuitamente. Gratuito de campañas en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Listo. Generar mecanismos de articulación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer o la equidad que subrogue o modifique sus funciones. Organizaciones de mujeres, organismos internacionales y de cooperación en los territorios que puedan brindar apoyo, atención psicosocial y acogida en caso que se requiera. Bueno, lo mismo, ¿no? Brindar o crear un espacio para que se garantice que no haya esta violencia por género, que no haya esta desigualdad y no haya una afectación, ¿no? Y pues acá dice, acá ve, que va a quedar es en la Consejería Presidencial en el proceso de equidad de la mujer, y dice que pues otra instancia o otra entidad que pueda reemplazarlo va a hacer lo mismo y va a estar estipulado. Esto. Toda comisaría de familia debe garantizar la posibilidad de adoptar las medidas de protección provisionales y de atención a las que hace referencia el artículo 16 de la presente ley en cualquier momento. Es artículo 16. Entonces, acá está hablando del artículo 16 de la 2197 o el artículo 16 de la que habla del maltrato, que es la 2196. Bueno, la alcaldía municipal o distrital tomará las medidas administrativas requeridas para garantizar el cumplimiento señalado en el artículo, la disponibilidad de la policía para apoyo al equipo interdisciplinario y el respeto de los derechos laborales de los funcionarios de la comisaría de familia, de acuerdo con la normatividad vigente. Listo, parágrafo 2. La implementación de la atención virtual deberá considerar la situación de conectividad y territorio. Bueno, este parágrafo básicamente es lo que está estipulado ahorita, que ya quedó, digamos, normado, que todas las instituciones del país, sobre todo la judicial, puede hacer los trámites electrónicos, puede hacer las diligencias electrónicas. O sea, todas las audiencias quedaron aprobadas electrónicas, ¿sí? Digitales. Entonces, va a poder realizarse todo a través de estos medios si, digamos, si se requiere. ¿Listo? Con el apoyo del Ministerio de Tecnologías, de Información y Comunicaciones. La respuesta de las solicitudes recibidas de manera virtual
no pueden superar los tiempos estipulados por la ley. O sea, lo que hablábamos de derecho a petición, aun cuando sea un correo. No, pero es que es un correo y no es un documento. Sí, pero se va a poder, se tiene que responder en el tiempo estipulado. Y en casos donde esté en riesgo la vida de la persona, pues será urgente, ¿no? Será inmediato la respuesta. El Ministerio de Justicia del Derecho, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, establecerá un programa especial de priorización para la implementación del uso de tecnologías de la información y comunicaciones en las actuaciones de la comisaría para garantizar el acceso a la justicia de manera virtual a la población ubicada en zonas rurales. Se van a capacitar a todos los comisarios de familia para hacer estas diligencias virtuales y van a socializar también con la comunidad y van a crear los canales. Van a darle a la comisaria de familia pues los elementos, la cámara, el micrófono, esto, los computadores idóneos para esto, sobre todo en zonas rurales, que es donde no se presenta. Parágrafo 4. La comisaría de familia, en cooperación con la Policía Nacional, deberán facilitar el traslado acompañado de la víctima en caso de que se requiera una valoración inmediata por medicina legal, con el fin de que se pueda adelantar satisfactoriamente cualquier proceso. Ojo, ojo que la ley nos está diciendo, ustedes tienen que acompañarlo y brindarle los medios y hacerle ese traslado, ¿cierto? Facilitar el traslado acompañado, ¿verdad? No es de, no señora, usted acérquese allá a medicina legal y no, si es un caso que está ahí, la señora necesita, ella puede exigir que la lleve, que la acompañe, se puede hacer. Entonces, es para tener en cuenta. Yo sé que no, pero sí hay que tener en cuenta esto. Yo sé que no hay los medios, no hay el tiempo, no hay los permisos, pero hay que tenerlo en cuenta. Listo, muchachos. En realidad vimos el 61, el 60 y el 61. No nos toca. No nos toca. Por ejemplo, lo que vimos ayer, tampoco. Yo verificando, solamente estaba el artículo 60. Pero es que es muy pequeñito, es una cosita muy pequeña. Entonces quería como complementarla, ¿cierto? Es un tema muy pequeño. Pero solamente habla aquí de qué se va a realizar cuando hay violencia intrafamiliar, cuáles son las medidas de protección, cuáles son las medidas que se pueden tomar con el agresor. El agresor tiene que pagar eh, todos los daños y tiene que pagar por el tratamiento de él y el tratamiento de la víctima. ¿Listo? Y básicamente este es el tema que nos envían, solamente el artículo 60. Sí, quiero que veamos más de esta ley que me parece muy buena, pero pues hoy vamos a ver solamente esto que nos enviaron. Aunque me pasé, vimos el 60 y 61. Pero es que el 61 tiene que ver con víctimas también, o sea, tiene que ver con niños y los niños también pueden ser víctimas. Entonces me pareció importante que lo viéramos también. ¿Cierto? ¿Qué opinan? ¿Qué preguntas hay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Invitaciones? Bueno, yo sí tengo una pequeña inquietud ahí. Bueno, modificó sí, la cuestión de la violencia intrafamiliar, pero en caso de que, digámoslo, uno, por ejemplo, conozco un caso de violencia intrafamiliar, la señora tiene medida de protección, pero se sigue viendo con la víctima. Eso es un caso, es un caso de masoquismo, ¿cierto? Y sucede mucho. Sí, señor. Y sucede mucho. Entonces, y el problema es que tienen medida de protección y exigen que les pasen revista, pero cuando hay la agresión, ahí sí dice, tengo medida de protección. Sí. Pero Y está con el agresor. es más, a veces tienen medidas de protección y a veces tienen, o sea, han sacado al agresor de la vivienda y no puede ingresar porque en el documento está. Y a veces uno los ve que están viviendo juntos. ¿Cierto? Pero aquí, o sea, ¿qué hago aquí? Tengo que pasar la revista, pero yo lo veo que él está viendo aquí, él no puede vivir aquí. Eso sí, pero, o sea, como le digo, en la norma a veces dicen unas cosas y en la vida real se ven otras, pero para el examen es lo que esté en la norma. Y es complicado, sí es complicado. Ahí lo que yo diría, o sea, coloquialmente así, nosotros hablando, hacer anotaciones, o sea, dejar plasmado que usted pasó la revista, pero que ellos están conviviendo. Ya, por si llega a pasar una riña entre ellos,
y hay un homicidio, pues ya usted había dejado plasmado eso, que la señora había manifestado que ya estaba viviendo con el señor o que ella se seguía viendo con el muchacho. Toca dejarlo plasmado. De todos modos, pasar la revista y dejarlo plasmado. Para que si llega a ocurrir algo, pues el perjudicado no sea quien pasa la revista, ¿no? Pero esto sí es un tema que yo digo que lo enviaron a estudiar por eso, porque es un tema muy complicado que está sucediendo ahorita. Lo que usted dice, están, ya se han dado, por ejemplo, bueno, lo iba a decir así muy, ya se han dado hasta puñal, ya se han dado, se han cortado, ya hay parejas que cada 8 días se emborrachan, sí, se embriagan y se cortan, o sea, llegan hasta a partirse botellas en la cabeza y todo esto. Y el lunes están viviendo normal, ¿cierto? Entonces, la violencia intrafamiliar tiende a ser masoquismo y tiende a ser permisiva. Entonces, como que la persona tiene un consentimiento de que, ay, él cuando se emborracha me pega, pero siga, ¿cierto? Y es complicado, pero sí hay que tener presente cuáles son las restricciones y qué debería hacerse para contestar más que todo en el examen, más que todo en el examen, porque en la vida real es complicado lo que digo. No hay personal, no hay personal tampoco, no hay, administrativamente no hay recursos. Aquí dice que debería acompañarse a todas las víctimas y debería hacerse el traslado hasta medicina legal, pero no hay tantos carros, no hay tantas camionetas, no hay para llevarla, no hay tiempo y no hay espacio, no hay permiso para hacerlo, ¿cierto? Es complicado, pero yo entiendo lo que dice. Y es muy complejo, pero ¿qué se puede hacer? Simplemente dejarlo plasmado. No hay más nada que hacer. Seguir haciendo el trabajo y dejar plasmado todo. Listo. ¿Quién tiene otra preguntita? ¿Nadie? Muchachos, este tema es cortico, ¿cierto? Es cortico. Hay varios temas que este año enviaron que son corticos. Yo pensaría que van a salir más preguntas de lo que tiene que ver con la 1801, van a salir más preguntas con procedimientos, van a salir más preguntas con penal militar, con uso de la fuerza. Con uso de la fuerza van a salir bastantes, ¿cierto? Con doctrina salen por ahí 4 o 5. ¿Por qué? Porque estos temas que me enviaron, que solamente son un artículo, pues, ¿qué pregunta pueden sacar? Una o dos, no pueden sacar más, creería yo. Por ejemplo, mira, acá hay otro que es el decreto 1791, solamente envían a estudiar 7 artículos, muy poquito, ¿cierto? Y yo lo estaba mirando y solamente habla de los escalafones, de los grados y los escalafones, solamente es eso, que se modifican los escalafones. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan los oficiales? ¿Cómo quedan los oficiales? Nivel ejecutivo y cómo quedan los otros. O sea, solamente es eso. Entonces, yo creería que ahí solamente puede salir una pregunta. Entonces, las preguntas van a estar básicamente en qué? En uso de la fuerza, en la 2196 también envía solamente, no, aquí sí. De la 2196 sí pueden salir bastantes preguntas, porque envían el título 1, el título 2, el título 3, el título 4, envían a estudiar. Entonces, de esas sí pueden salir bastantes preguntas. De la 1801 también, lo que tiene que ver con armas de fuego, va a salir, armas neumáticas, traumáticas de fuego, va a salir. Esto, los elementos del servicio. ¿Cuáles son los elementos del servicio? ¿Qué elementos de servicio se deben tener una patrulla a caballo? ¿Qué elementos de servicio debe tener una patrulla en motocicleta? ¿Qué elementos de servicio debe tener un grupo aéreo? ¿Sí? Los que van en helicóptero, en avión. Esto salió. ¿Qué elementos? Eso sí es importante. Las clases de patrullaje también son importantes. Esto de los comités de los encuentros comunitarios y comité de vigilancia, esto puede salir también una preguntita de eso nomás. Y del tomo 2.2 sí, toca leerlo todo, toca verificarlo todo, lo que nos envían. Aunque dice que es el capítulo 5. ¿Qué tiene que ver con la metodología del servicio de vigilancia comunitaria por cuadrantes? Eso sí tenemos que verlo bien, porque ahí pueden salir muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué elemento es el que tiene la información para poder distribuir los servicios?
cuáles los elementos que deben salir o que cuentan la patrulla para salir de servicio. ¿Qué es, digamos, una TAMIR? ¿Cuál es la plataforma para subir los servicios? Cosas así, sí pueden salir. Aunque siempre lo envían no así tan directamente. Envían una historia, una casuística, para hacernos gastar tiempo, y al último nos preguntan lo que en realidad es. ¿Cierto? Listo, muchachos, y yo creería que así terminamos el día de hoy. Mañana continuamos. Ah, no, mañana es viernes. Que tengo bastante. Quería como hacer clase mañana, pero tengo bastantes cosas que hacer. Yo cuando tenga otros espacios voy a ir para que veamos más clases. Necesito que veamos más clases. Sobre todo, ahorita vamos a comenzar, el otro mes, vamos a comenzar a ver matemáticas, razonamiento cuantitativo y lectura crítica. Vamos a continuar con lectura crítica. Con la profe de Xiomara, que ella me ayuda, vamos a hacer, o estamos haciendo un taller. Estamos haciendo un taller para hacer el primer simulacro. Ese simulacro pues va a ser prácticamente el examen, ¿cierto? 40 preguntas de matemáticas, 40 preguntas de lectura, 40 de competencias ciudadanas, 60 de acción y actitudes, ¿cierto? Y vamos a tener 100 preguntas de conocimientos policiales. Ya estamos realizando esto. Para el otro mes hacerlo. Y después de hacer el simulacro, vamos a verificarlo y lo calificamos en clase. Voy a explicar cada pregunta por qué es esa. ¿Listo, muchachos? ¿Qué les parece esa idea? ¿Sí? ¿Sí les gusta? Sí, profe, excelente. Listo. Bueno, muchachos, hoy fue cortica, pero después reponemos con otro tema que nos alargamos, reponemos tiempo, ¿listo? Bueno, hasta mañana, entonces, que Dios los bendiga y los proteja y cuídense mucho. Hoy pasó por ahí una novedad y lamentable. Listo, muchachos, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Bueno, profe, Hola. muchas gracias. Hasta mañana.